bosque de las brujas condenadas. En un recóndito rincón de España, entre montañas cubiertas de niebla y bosques que susurraban secretos al viento, se encontraba una región conocida por sus leyendas oscuras. Se decía que en aquellos parajes inhóspitos, las brujas habían establecido su dominio siglos atrás, realizando rituales prohibidos bajo la luz de la luna llena. A pesar de estos cuentos aterradores, un grupo de 5 amigos decidió aventurarse en un campamento en la zona, atraídos por el misterio y la adrenalina de lo desconocido. Los muchachos, Sergio, Laura, Marta, Álvaro y David, eran inseparables desde la infancia. Habían planeado este viaje durante meses, ansiosos por escapar de la rutina y vivir una experiencia única. Llegaron al anochecer, cuando el sol se desvanecía detrás de las montañas, tiñendo el cielo de un rojo profundo. Montaron su campamento cerca de un claro, rodeado por árboles que se alzaban como centinelas silenciosos. La primera noche, mientras se reunían alrededor de la fogata, Sergio, el más escéptico del grupo, comenzó a relatar las historias que había escuchado sobre la zona. Dicen que las brujas aún caminan por estos bosques, comentó con una sonrisa burlona, que realizan sus aquelarres en noches como esta. Marta, siempre fascinada por lo sobrenatural, escuchaba con atención, mientras Laura y Álvaro se reían, tratando de ocultar su nerviosismo. A medida que la noche avanzaba, el viento comenzó a soplar con más fuerza, haciendo que las sombras danzaran alrededor de ellos. De repente, un grito desgarrador resonó en la lejanía, cortando la risa de los jóvenes. Se miraron entre sí, intentando descifrar si lo que habían escuchado era real o solo un producto de su imaginación. David, el más valiente, sugirió investigar, convencido de que se trataba de un animal herido. Armados con linternas, se adentraron en el bosque, siguiendo el eco del grito. La oscuridad parecía envolverlos, y los árboles se cerraban a su alrededor como si quisieran atraparlos. El aire se volvió denso, cargado de una energía palpable que les erizaba la piel. Mientras avanzaban, comenzaron a notar símbolos extraños tallados en los troncos, marcas que parecían formar un patrón ominoso. El bosque parecía cobrar vida propia, susurrando secretos oscuros en un lenguaje que ninguno de ellos podía comprender. Las linternas proyectaban haces de luz temblorosos que apenas lograban penetrar la negrura circundante. A cada paso, el suelo crujía bajo sus pies como si protestara por su presencia. El grito se repetía, cada vez más cerca, pero con un tono que ahora parecía humano, lleno de un dolor indescriptible. Terror en la Red busca revelar esos videos paranormales, leyendas urbanas que aún permanecen ocultos para la humanidad, o hechos que quieras que todos conozcan. Si tienes algún video inquietante, no dudes en enviárnoslo al correo que ves en pantalla. De repente, Marta tropezó con algo en el suelo, cayendo de rodillas. Al iluminar el objeto, descubrieron una muñeca antigua, su rostro desgastado y sus ojos vacíos que parecían seguirlos con una mirada acusadora. Un escalofrío recorrió sus espaldas al darse cuenta de que no estaban solos. Un murmullo creciente comenzó a llenar el aire, como si miles de voces susurraran al unísono desde las sombras. El viento aullaba entre los árboles y las ramas se agitaban violentamente, como si intentaran advertirles que se retiraran. Pero la curiosidad, mezclada con un terror paralizante, los impulsó a continuar. Los símbolos en los troncos se hicieron más complejos, formando figuras que representaban escenas de sacrificios y rituales antiguos. La sensación de ser observados se intensificó, y cada sombra parecía albergar ojos invisibles que seguían cada uno de sus movimientos. Finalmente, llegaron a un claro donde el grito se extinguió abruptamente, dejando un silencio sepulcral que pesaba sobre ellos como una losa. En el centro, una figura encapuchada se alzaba junto a un altar de piedra, sus manos levantadas hacia el cielo en una plegaria silenciosa. Al sentir su presencia, la figura se volvió lentamente, revelando un rostro cadavérico con ojos que brillaban con una luz antinatural. El terror se apoderó de ellos, congelando su sangre en las venas. Intentaron retroceder, pero el bosque parecía haberse cerrado a sus espaldas, atrapándolos en un círculo de oscuridad. La figura comenzó a avanzar hacia ellos, sus pasos resonando como un eco de condena.
Los jóvenes se dieron cuenta de que habían cruzado el umbral hacia un dominio donde las leyendas cobraban vida, y el precio por su osadía sería más alto de lo que jamás imaginaron. En un último intento desesperado por escapar, David lanzó su linterna hacia la figura, pero en lugar de impactar, atravesó el aire vacío, como si la entidad fuera solo una ilusión. Riendo con un sonido que resonó en sus mentes, la figura se desvaneció, dejando tras de sí una oscuridad aún más profunda. Los jóvenes, aterrorizados, comprendieron que el verdadero horror no residía en lo que habían visto, sino en lo que no podían comprender. En ese instante, el bosque se convirtió en su prisión, y ellos en prisioneros de un destino del que no había escapatoria. De repente, un viento helado barrió el claro, apagando las linternas y sumiéndolos en la oscuridad total. Los muchachos, aterrorizados, escucharon un murmullo creciente que parecía provenir de todas direcciones. Voces susurrantes que invocaban nombres olvidados, llamando a entidades de otro mundo. En medio del caos, Sergio gritó que debían volver al campamento, pero el camino de regreso había desaparecido, como si el bosque hubiera cambiado a su alrededor. Desesperados, comenzaron a correr, guiados solo por el instinto. Las sombras parecían cobrar vida, persiguiéndolos con una intensidad malévola. Laura tropezó y cayó, pero cuando Álvaro se volvió para ayudarla, no encontró rastro de ella. El pánico se apoderó de ellos mientras se daban cuenta de que estaban siendo cazados, uno por uno. Finalmente, Sergio, Marta, Álvaro y David lograron regresar al campamento, jadeando y cubiertos de sudor frío. Pero Laura no estaba con ellos. Pasaron la noche en vela, esperando su regreso, pero cuando el sol comenzó a asomarse, comprendieron la aterradora realidad. Mientras se alejaban, sintieron que los ojos del bosque los observaban, una presencia oscura que parecía burlarse de su desesperación. Al llegar al pueblo más cercano, relataron su experiencia, pero los lugareños, acostumbrados a las historias de desapariciones, solo les ofrecieron miradas de compasión y advertencias de que nunca debieron adentrarse en el dominio de las brujas. Los amigos, marcados por el horror de aquella noche, nunca volvieron a ser los mismos. La desaparición de Laura se convirtió en un misterio sin resolver, un recordatorio constante de que hay lugares en el mundo donde lo sobrenatural acecha, esperando a aquellos lo suficientemente imprudentes como para ignorar las advertencias. Sus vidas se fragmentaron y cada uno lidiaba con el trauma de manera distinta. Sergio, antes el más escéptico, comenzó a obsesionarse con lo oculto, buscando respuestas en libros antiguos y relatos de otros testigos de lo inexplicable. En las noches más oscuras, cuando el viento soplaba con fuerza, los muchachos juraban escuchar la voz de Laura, llamándolos desde las profundidades del bosque, atrapada para siempre en el reino de las sombras. Un año después de la desaparición, en el aniversario de aquella noche fatídica, Sergio propuso regresar al bosque. «Debemos enfrentarlo», insistió, con los ojos brillando de una determinación casi febril. Marta y David, aunque aterrados, aceptaron. Álvaro, sin embargo, se negó rotundamente, advirtiéndoles que no despertaran lo que debía permanecer dormido. Al llegar al lugar donde habían acampado, el aire estaba cargado de una tensión palpable. El bosque parecía respirar a su alrededor, vivo y consciente de su presencia. Avanzaron con cautela, guiados por una mezcla de miedo y esperanza de encontrar algún rastro de Laura. El claro donde la figura encapuchada había aparecido estaba vacío, pero el suelo mostraba signos de actividad reciente, como si alguien o algo hubiera estado allí. De repente, el viento se levantó con una fuerza inusitada y las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor. Las voces regresaron, llenando el aire con un coro de susurros desesperados. Entre ellas, claramente distinguieron la de Laura, suplicante y llena de dolor. «Ayudadme», imploraba, su voz resonando en sus corazones como una campanada de fatalidad. Fue entonces cuando lo vieron, una figura etérea, flotando entre los árboles, con el rostro de Laura distorsionado por el sufrimiento. Sus ojos, vacíos y sin vida, parecían implorarles que se unieran a ella en su prisión eterna. Sergio, Marta y David retrocedieron,
aterrorizados, pero comprendieron que habían desatado algo que no podían controlar. El bosque, como si respondiera a un llamado ancestral, comenzó a cerrarse sobre ellos, las sombras alargándose y fusionándose en una oscuridad impenetrable. En ese instante, entendieron que el verdadero terror no residía en lo que habían visto. Y mientras la oscuridad los envolvía, se dieron cuenta de que ellos también se convertirían en parte de esa historia. Un eco más en el coro de lamentos que susurraba en las noches más oscuras. Hemos llegado al final. ¿Has tenido algún encuentro con una bruja? Si te gustó el video, deja un like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte el próximo video. Hasta pronto.